Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Siempre es un gusto poder predicar la palabra del Señor y vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a buscar la presencia del Señor. Bendito Padre, te rogamos en el nombre de Jesús de que tú bendigas hoy tu palabra, que tú la uses para tu gloria, para tu honra y que tú me des la claridad de mente para yo poder exponerla como conviene. Señor, te ruego por cada persona que ha de escucharla y que sea tu Espíritu Santo obrando en sus corazones. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Tenía 24 años. La encontraron amarrada, violada y desmayada dentro de una casa que estaba abandonada. Esta joven fue interceptada el día 14 de noviembre del año 2015 cuando se disponía a viajar hacia las casas de sus tías por un grupo armado, la cual la secuestró. La familia trató desesperadamente de buscar negociar con los secuestradores, especialmente con un sujeto que era el que se comunicaba con la familia. El comandante de la policía, un hombre muy astuto, muy inteligente, usando elementos de inteligencia, logró por medio de las llamadas que ese secuestrador hacía, localizar el punto exacto donde es que tenían a la joven. A tal punto que cuando el comandante llega al lugar, tomó completamente de sorpresa tanto al secuestrador como a las personas que tenían a esta joven presa. Para sorpresa de este comandante, cuando él llega al lugar, no solamente estaba esta joven, habían otras adolescentes que estaban desnutridas, violadas, amarradas a las camas de aquel lugar. Y sin duda alguna, mis hermanos, esta es una historia triste, no solamente para un padre que tiene a sus hijas, sino para cualquier otra persona. Pero hoy en día hay otras personas que están siendo secuestradas, que están siendo golpeadas, tal vez no por golpes físicos, sino por un secuestrador aún más cruel. Hoy en día tenemos a personas secuestradas por la depresión, tenemos a personas secuestradas por el rencor, tenemos a rehenes del alcoholismo, rehenes de las drogas. Hay personas incluso que son rehenes de su propio cuerpo por producto de la obesidad. Incluso se han hecho programas de My 600 Pound Life, mi vida de 600 libras, donde personas inclusive han muerto dentro de sus casas porque no han podido dejar de comer. Hay muchos tipos de secuestros. Hay personas que son secuestradas por la mentira, secuestrados por la pornografía que no la pueden dejar. Hay personas secuestradas por el trabajo, por el dinero, por el qué dirán. Muchachas secuestradas por la bulimia, la anorexia.
Y lo triste de esto a veces es que hay personas secuestradas que incluso van a la iglesia, que han tratado de lidiar con situaciones de este tipo y han llegado a un punto donde simplemente han dejado que el secuestrador los mantenga presos. Yo creo, por medio de la palabra del Señor, que Cristo nos ha libertado de la esclavitud del pecado y nos ha dado una vida nueva. Dios no es Dios de perdedores. Dios no es Dios de hipócritas. Dios es un Dios de vencedores. Como la Biblia explica cómo una persona puede salir de un secuestro espiritual llamado pecado. Cómo la Biblia explica esto. Por eso es que yo hoy he querido tratar Romanos capítulo 6, porque habla no solamente de la muerte, sino de la resurrección de Jesucristo. Y parte de la resurrección de Jesucristo habla de una victoria, y de una victoria sobre el poder esclavizador del pecado. Fíjese en Romanos capítulo 6, y para entender esta victoria, para entender cómo es posible que una persona adicta, llámese cristiano o no, puede salir de él, es necesario entender los primeros 3 versículos, especialmente el versículo 3. Jesús dijo: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Pero hay que entender una gran verdad que el Espíritu Santo reveló en estos 3 primeros versículos. Fíjese lo que dice ahí. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que morimos al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso, escuche esta pregunta, es una pregunta retórica, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte. ¿Verdad que no se entiende mucho lo que quiere decir? Uno se queda así como, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Y esto qué tiene que ver con lo que el pastor ha estado hablando acerca de la libertad de la adicción? Pues demasiado, hermano, tiene que ver. Fíjese que el libro de Romanos, en los primeros 8 capítulos, habla de 3 temas. El tema de la condenación para los que no están en Cristo, el tema de la justificación, y ahora entra al tema de la santificación. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, quiere decir que la condenación es para los que no están en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, la justificación es para los que hemos sido justificados, y la santificación es para los que hemos sido justificados. Nadie puede ser santificado si no ha sido justificado. ¿Estamos claros? Bueno, muy bien. Vamos por parte, porque esto hay que irlo como cuando está haciendo un steak, hay que irlo poquito a poco. Vea lo que dice.
Él usa aquí el bautismo. Dice que hemos sido bautizados en Cristo. Bueno, la palabra bautismo significa sumergir, meter dentro de algo o unir algo con algo. De manera que bautizados en Cristo significa unido con Cristo. Es lo que Pablo habla en el libro de Efesios capítulo 5 verso 32 y le llama a esto un mega misterio. Así se lee en el original. La unión de nosotros los cristianos con Cristo es un mega misterio. De tal manera que la unión con Cristo que menciona Pablo aquí es clave, decisivo para nosotros poder salir de cualquier tipo de adicción. De hecho, hermano, Pablo nunca, en las 13 cartas que él se le atribuyen, nunca llama a los creyentes cristianos. Le llama con una frase que él usa 167 veces en el Nuevo Testamento, y esa frase es en Cristo. Él se refiere a nosotros los que están en Cristo. Hermano, la victoria sobre cualquier tipo de adicción está anclada en una realidad. Nosotros ahora estamos en una posición que se llama en Cristo. Si usted ve en 1 Corintios capítulo 1 verso 4, dice que nosotros recibimos la gracia en Cristo. Nosotros, como dice Romanos 3 versículo 24, nuestra redención está en Cristo. Gálatas 2:17, somos justificados en Cristo. Dice Efesios capítulo 4 verso 32, tenemos perdón de pecado en Cristo. Romanos 8:1 dice, no hay condenación para los que estamos en Cristo. Tenemos vida eterna, según dice Romanos 6:23, en Cristo. Dice la palabra en Filipenses capítulo 4 verso 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nosotros, según Efesios capítulo 1 verso 3, dice que tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice Colosenses capítulo 1 verso 28 que seremos presentados perfectos en Cristo. Dice Romanos capítulo 8 verso 32 que no hay principado, no hay potestades, nada ni de lo presente, ni de lo futuro, ni nada arriba, abajo, en los costados que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. El hecho de estar unido a Cristo es una relación íntima, de corazón a corazón, de espíritu a espíritu. Muy bien, hemos puesto la base. Ahora cabe la pregunta: dentro de esas bendiciones, ¿cuáles son las dos bendiciones que hace que una persona adicta al pecado pueda salir de él? Y repito, hermano, no solamente adictos no creyentes, hay adictos creyentes también. Pero bueno, dando por sentado
que la persona que me escucha ya ha sido justificado, dando por sentado de que ya usted ha aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador, porque sin eso usted puede ir a todas las terapias que usted quiera, usted puede hablar con cantidad de psicólogos, pero usted siempre seguirá preso, siempre seguirá cautivo, porque el Hijo es el único que te puede hacer libre. Si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. No, ningún psicólogo te puede dar la libertad de la adicción en la cual tú te sientes tan miserable, el cual tú te sientes tan frustrado. Nadie, aparte de Cristo, te puede dar la victoria. Ahora, si ya estás unido a Cristo, estás como cualquier tipo de utensilio que tengas en la casa. Cualquier utensilio eléctrico que tú pongas está unido a una sola fuente de poder. Y esa fuente de poder en nuestro caso es el poder de Cristo Jesús, que ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora la pregunta, vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuáles son esas dos bendiciones? Vea conmigo, mira lo que dice aquí. Vamos a volver al versículo 1 y 2. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros los que morimos, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? ¿Qué significa esa frase, muertos en Cristo? Hermanos, si usted observa, mire ahí en su Biblia o en su app, si usted nota en el versículo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 está una palabra común que se llama la palabra muerte. Y usted dice, pero ¿y esto qué cosa es? ¿Por qué Pablo o el Espíritu Santo repite tantas veces la palabra muerte? Hermano, la muerte en la Biblia no significa extinción. La Biblia, cuando habla de muerte, habla de separación. Entonces, cuando la Biblia dice aquí que nosotros estamos muertos al pecado, lo que está queriendo decir es que nosotros hemos sido separados del pecado. Mire el pecado como ese secuestrador que tenía a esa joven. El pecado esclaviza. Por eso fue que Jesús dijo: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, el pecado es como un secuestrador. Y ese secuestrador tiene poder, obliga a la persona a que haga lo que él quiera. Pero cuando dice la gran verdad de que nosotros hemos sido separados del pecado, significa, y fíjese que el verbo lo pone en el pasado, porque hubo un tiempo, un día, un minuto, un segundo, que cuando tú aceptaste a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, en ese mismo instante tú fuiste separado del pecado. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Que toda persona que haya aceptado a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador, en el mismo momento que creyó, espiritualmente fue separado del secuestrador llamado pecado que te tenía preso en las adicciones. Esta es una gran verdad. Debido a que yo acepté a Cristo, ahora estoy unido con Cristo. Y si estoy unido con Cristo, espiritualmente Cristo nos separó del poder esclavizador del pecado. Es decir, del poder que el pecado tenía antes de mantenerme secuestrado, de mantenerme enviciado, de mantenerme con una vida miserable,
miserable, me libró de sentirme hipócrita, porque Cristo nunca jamás te va a pedir algo que Él no haya hecho antes. Él ya te libertó. Cuando tú pusiste tu fe en Cristo, a pesar de cómo te sientas, Cristo ya espiritualmente te liberó de ese poder. Yo sé que para ti piensas que es demasiado. Sí, yo sé que tú piensas que es algo que nunca vas a poder dejar, pero tienes dos opciones: creerlo o no creerlo. La Biblia dice que nosotros fuimos muertos, que de la esclavitud del pecado. Ahora, eso significa que cuando Cristo entró a nuestra vida, fue como el comandante que entró en aquel recinto donde estaba aquella muchacha y la rescató y la liberó. Cuando Cristo entró a tu vida, Él te rescató, Él te dio la libertad. Entiéndelo, te dio la libertad. En ese mismo instante, y ya Cristo no remienda, Cristo hace un baño nuevo. Él entró a tu vida y Él te dio una libertad que tú todavía ni siquiera sabes que la tienes. Cristo te libertó del poder esclavizador del pecado. ¿Eso significa que no tenemos pecado? No. Eso lo que significa es que el pecado no me puede volver a secuestrar, que es diferente. Por eso es que Él dice: el que hace, el que practica el pecado. Por eso es que Pablo hace la pregunta: nosotros que morimos con Cristo, es decir, a nosotros que se nos libertó del poder esclavizador del pecado, del secuestrador, ¿cómo podemos seguir viviendo con Él? Si el pecado me mantenía secuestrado, si el pecado me mantenía en la miseria que yo vivía antes, ¿cómo es que esa joven que fue secuestrada se le iba a ocurrir regresar con los hombres que la violaron, que la ataron a aquella cama? ¿Cómo? Solo un enfermo mental, solo una persona con masoquista o que tenga el síndrome de Estocolmo, que es cuando se enamoran de los captores, se le ocurriría regresar para que el secuestrador lo vuelva a arruinar, lo vuelva a torturar y le haga su vida miserable. La frase en Cristo es un cambio de lugar. El comandante entró a nuestra vida y nos sacó de aquel país donde estábamos esclavos y nos trajo ahora a un nuevo país. Por eso es que Jesús dice: el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Se ha producido un rescate. En Cristo rescató tu vida. ¿De quién? Del secuestrador, del poder de aquel que te arruinaba la vida antes. Esto no es un cambio de religión, es que Cristo cambia tu corazón, entra a tu vida y te cambia. Amén. Ahora, como somos rescatados de ese lugar, somos unidos, metidos con Cristo. Y ahora no hay tirano. Ahora, cuando estamos en Cristo, no solamente hay un rey de amor con un ejército tan poderoso que al secuestrador le es imposible volverte a raptar y llevarte de nuevo a su país. Hubo un hombre, si ustedes lo buscan en YouTube, un cubano que era piloto de la Fuerza Aérea Cubana y manejaba los aviones de combate MiG. Ese hombre un día se robó un avión de combate ruso y, para variar, salió del espacio aéreo cubano volando por encima del agua, casi rozando, al punto de que los radares de Cuba no lo detectaron, que él iba saliéndose ya de las aguas de Cuba, y aterrizó con un avión de combate ruso en pleno Miami. Bueno, inmediatamente Estados Unidos mandó 12 F-15 a interceptarlo. Él dijo: no, yo soy fulano de tal y vengo a entregarme. Cuando Fidel Castro y toda esa gente se enteraron de lo que había sucedido,
le dijeron a ver si él es tan valiente para venir y rescatar a su esposa. Y le tuvieron a la esposa y los hijos retenidos en Cuba y no se lo dejaban salir. Y el Señor dijo, ok, vamos a ver. Unas hermanas mexicanas, por medio de una hermana mexicana, el esposo empezó a mandarle mensajes a su esposa allá en Cuba. Voy a ir y los voy a rescatar. Voy a rescatarte a ti y a los hijos. Prepárate tal día, tal hora y tal hora. Entonces una pareja, fueron como 3 hermanas mexicanas que fueron y le llevaron a la esposa el mensaje codificado. Efectivamente, un día este señor, alguien le dio una avioneta en Miami. ¿Y saben lo que hizo? Se regresó a Cuba igualmente por la ras del mar. Aterrizó en una autopista allá en Cuba donde le estaba esperando la mujer y los hijos y lo trajo de vuelta a Estados Unidos. Solamente, hermano, creo que es la única vez que algo así ha sucedido, pero nos da una ilustración de que estas personas, su familia estaban secuestradas, pero él tuvo el coraje de ir a rescatarlas. Eso, algo así es lo que hizo Cristo con nosotros. Y por eso que dice la palabra, más por él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual Dios lo ha hecho sabiduría, justificación, santificación y redención, para, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Muy bien. Ahora bien, el bautismo no solamente implica separación. El bautismo que está usando acá Pablo significa también identificación. Vean los versículos 3 y 4. ¿Acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Porque hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo. La misma idea, hermano. Es la misma idea de haber sido separado del pecado. Ahora bien, esa es la primera bendición. Para que una persona pueda salir de la adicción, necesita tener una relación personal con Cristo. Necesita ya estar unido a Cristo. Pero hay otra cosa que viene como producto de eso, que cuando una persona ya ha creído en Cristo Jesús como su Salvador, el Señor lo ha libertado del poder del pecado. Es decir, el pecado no lo puede mandar. Déjeme decírselo en palabras simples, hermano. El cristiano peca por elección, no por obligación. Lo voy a repetir. El cristiano no peca por obligación, peca por elección. Cuando no teníamos a Cristo, cuando no habíamos muerto con Cristo, pecábamos por obligación, porque el pecado nos tenía presos. Ahora que hemos sido libertados, el pecado no tiene poder sobre ti. Y ahora si tú pecas por elección, es decir, por decisión tuya, pero no porque tienes que pecar. ¿Me explico? ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien, muy bien. Ahora, ¿cuál es el otro componente de la liberación? Fíjese que él habla de que nosotros hemos muerto. Y otra cosa que viene aquí es el punto de la resurrección, que yo quería hacer énfasis en el día de hoy, o quiero hacer, es que no solamente Cristo murió por nuestro pecado y nos separó del pecado, sino, y tal como Cristo fue levantado, escuchen bien estas palabras, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el glorioso poder del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir esto, que cuando yo acepté a Cristo, Cristo no solamente me libertó del poder del pecado, del poder que me esclavizaba.
no solamente me liberta, cuando yo llego a su reino, porque me trasladó del reino de las tinieblas a su luz admirable, ahora aquí en este reino, una vez traspuesto, una vez pasado de ese reino de las tinieblas y de esclavitud y puesto en libertad, ahora Cristo hace posible una vida nueva. Por eso es que mucha gente no entiende cuando una persona se convierte a Cristo, que antes era drogadicto o era prostituta o era cualquier tipo de situación. No entienden, y en mi país allá en Cuba le decían un fenómeno social, porque no podían explicarlo. ¿Y sabe por qué no lo pueden explicar? Porque no es una lógica humana que usted pueda decirme con números o con un método científico cómo es que una persona puede cambiar tan radicalmente de vida. Teníamos un hermano allá que me enseñó una foto de él y la miré así, una mujer hermosa. Le digo, es una mujer hermosa. Me dice, pastor, ese era yo. El Señor me cambió. Yo antes ni siquiera tenía deseos sexuales con una mujer y Dios me cambió. Y ahora mire mi familia, mire mis hijos acá. Cristo hace un cambio. Esto no es religión, esto es transformación. Esto no es religión, eso es transformación desde adentro. Dios hace algo nuevo. Dios da nueva vida. Dios da nueva vida. Hermano, si tú has confiado en Cristo, tú tienes todo poder. Porque dice aquí que el mismo poder, hermano, yo quiero que ustedes se pongan a pensar lo que está diciendo acá. El mismo poder que actuó en Cristo Jesús, sacando a Jesús de la muerte, sacándolo y poniéndolo a él hacia el tercer cielo, a la diestra de Dios, es el mismo poder que te transformó tu vida. ¿Y no crees que ese mismo poder tiene el poder para sacarte de esa adicción? El mismo poder que actuó en Cristo Jesús por su glorioso poder es el mismo poder que habita ahora en ti. Es el mismo poder. ¿Cómo yo puedo experimentar ese poder, pastor? Esto solamente lo voy a leer porque ya esto sería otro mensaje. Verso 6. Sabiendo que el viejo hombre, nuestro antiguo ser, fue crucificado allí en la cruz. Ese hombre que tú eras antes fue crucificado en la cruz. Y tú dirás, pero yo no estaba allí. Te hago otra pregunta. ¿Tú estabas en el huerto de Edén? En el huerto de Edén fue que el pecado vino a nosotros, pero nosotros no estábamos físicamente en el huerto de Edén. Bueno, de la misma manera que tú recibes el pecado, la esclavitud del Edén sin haber estado físicamente allí, de la misma manera de la cruz del Calvario recibes el poder para estar en libertad. Y no estuviste en ninguno de los dos lugares, porque esto es un efecto espiritual. Espiritualmente nosotros llegamos a ser pecadores y de la misma manera espiritualmente recibimos de la cruz del Calvario la victoria de la resurrección. Y cuando estamos hablando de la victoria de la resurrección, estamos hablando de la vida nueva, de la vida transformada, porque Dios no quiere hipócritas. Dios quiere gente que le ame, que le sirva en espíritu y en verdad. De verdad, amén, de verdad. Y por eso es que Él te da una vida nueva. Por eso es que te da una vida nueva, para que te sientas a gusto, para que disfrutes, para que ya no tengas que seguir en la vida que estabas antes. Hermanos, Dios da libertad, Dios quita todo. Dios hace hombre nuevo. Pero ¿sabe lo que dice? Por eso dice acá, dice, sabiendo que el viejo hombre, nuestro antiguo ser pecaminoso, fue crucificado en la cruz. A ese cuerpo tuyo que antes estaba enviciado, a ese cuerpo tuyo ya lo mataron en la cruz. Porque, por lo que te expliqué antes, porque espiritualmente recibes el efecto. Dice, fue crucificado con Cristo Jesús para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. ¿Cuál poder tenía el pecado en nuestra vida? El de esclavizarnos, el de enviciarnos, el de mantenernos con cositas escondidas, de siempre estar diciendo mentiras, siempre estar diciendo una mentira para tapar otra.
Pues cuando morimos en Cristo, cuando fuimos separados de Cristo, dice el verso 7, fuimos libertados del poder del pecado. Ese es el poder de la resurrección. No es un día simplemente donde celebrar: Cristo murió, Cristo resucitó. Ya. No. Es que esto tiene una implicación mucho más grande, hermano. Esto tiene una implicación en tu vida. Esto tiene una implicación de transformación. Cuando Cristo resucitó, nosotros también resucitamos. Cuando Cristo murió espiritualmente, morimos con Él. Y cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos también con Él. ¿Cómo? Porque somos resucitados ¿a qué? A una nueva vida. Y una nueva vida aquí y una nueva vida ya en la resurrección. Sí, hermanos, Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Amén. Por lo tanto, tienes que saber esto. Tienes que saber que al pecado se le quitó el poder para esclavizar. Si no sabes esto, mi hermano, pues ya lo sabes hoy. Número 2, tienes que creerlo. Tienes que creerlo. ¿Por qué a veces el cristiano está en adicción? Porque no lo cree. Porque cree que el pecado es demasiado fuerte, demasiado grande para él y que no va a poder. O crees. Pero no hay otra opción, hermano. Si tú crees que la palabra de Dios dice que ya tú tienes libertad, pues entonces hay que creerla. Ningún boxeador sube al ring dudando de la victoria. Nosotros tenemos que creer que verdaderamente Cristo nos separó y Cristo nos libertó y que Cristo nos ha dado vida nueva ya. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Cómo viviremos? ¿Cómo? Aquí en la tierra una vida de victoria y en la resurrección. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Y ya la muerte no se enseñorea de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió de una buena vez y para siempre. Yo voy a ir al tercer paso, me voy a saltar unos pasajes acá. La última cosa que debes de hacer, y lo puedes estudiar después de este pasaje, es que debes de usar tu autoridad. Como Cristo ya te separó del pecado y le quitó al pecado el poder para viciarte, dice el verso 12: no reine pues. Es un imperativo, hermano. No reine pues el pecado en tu cuerpo. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Yo a veces lo digo un poco en broma, pero no es en broma. Es: no seas mandilón del pecado. ¿Sabes por qué? Porque al pecado se le quitó el poder sobre ti. Cuando la Biblia te dice a ti que no dejes que el pecado reine, es porque tú tienes el poder sobre el pecado. ¿Y por qué tienes el poder sobre el pecado? Porque cuando creíste en Cristo Jesús, Cristo te unió a Él, te separó del poder del pecado y ahora tú tienes el poder para decirle al pecado: no te voy a obedecer. Antes no podíamos decir no. Ahora en Cristo Jesús tenemos el poder para decir no. Y de esa manera estamos usando la autoridad que Cristo nos dio en la cruz del Calvario por medio de su resurrección. Es una resurrección para una vida nueva. Es una resurrección con poder para transformar la vida. Y es el poder para decir no. Cuando no teníamos a Cristo, no estábamos unidos a Cristo, a todo lo que el pecado venía, nosotros decíamos sí, porque no teníamos otro poder. Ahora tenemos el poder para decirle no. No lo voy a hacer. No me voy a inyectar, no lo voy a hacer, porque ahora tienes otro poder operando dentro de ti. Y también tú puedes decirle que no, pero dice aquí: ni presentéis vosotros vuestro cuerpo al pecado como instrumento de justicia. Ahora, si tú mismo y yo mismo agarro mis ojos y lo pongo a ver pornografía, bueno, yo estoy usando mis ojos y lo estoy llevando de nuevo al secuestrador. Dice: mira, secuestrador, ¿tú puedes volver a usar mis ojos? Por eso dice: no presente ningún tipo de miembro tuyo al pecado como un instrumento de iniquidad, porque el pecado, verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de ti.
El pecado no puede mandarte. Eres tú si quieres ir y ponerte de nuevo bajo el secuestrador. Es si tú y yo decidimos de nuevo ir para que nos secuestren y para que nos golpeen y para que nos hagan la vida miserable y para sentirnos hipócritas y para sentirnos todo lo demás. Tienes el poder que Cristo nos dio cuando murió y resucitó. Ya Él te ha unido a Él. Ya tú tienes ese poder para que vivas en victoria. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano.